Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 18 de marzo, martes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano, la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías nos invitan a reconocer la oportunidad que nos da el Señor siempre de acceder a su misericordia. Fíjate cómo se dirigen estas palabras a Sodoma y a Gomorra. No están dirigidas a Sodoma y a Gomorra. Es decir, no están dirigidas a aquellas ciudades que fueron destruidas por el Señor, sino que están haciendo referencia a todo el mundo. Están haciendo referencia a los pecados que se cometen en todas partes del mundo. Oigan la palabra del Señor. Oigan la palabra del Señor. Qué importante es reconocer que este tiempo de Cuaresma es un tiempo en el cual queremos abrir nuestros oídos a la palabra del Señor, que nos invita, porque siempre, siempre, siempre es una invitación la que nos hace el Señor. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Qué bonito es cuando tenemos en nuestro corazón ese deseo. El deseo de lavarnos, el deseo de purificarnos, el deseo de saber que podemos cambiar y podemos cambiar tantas cosas en nuestro corazón. Saber que podemos efectivamente transformar nuestra existencia. Qué hermoso es saber que verdaderamente hay libertad en el alma humana, que no estamos aprisionados a hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Yo no tengo por qué continuar adelante nunca con las mismas acciones cuando me doy cuenta de que no es el camino del Señor. Y por eso tengo la oportunidad de dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, de buscar la justicia y auxiliar al oprimido, defender los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Es decir, comprometerme no solo con el bien de mis acciones, de dejar el pecado, sino además de servir verdaderamente al prójimo. Qué bonito preguntarnos en este tiempo de Cuaresma, bueno, ¿cómo estoy sirviendo yo a los demás? ¿Estoy haciendo lo necesario? ¿Estoy haciendo lo que está a mi alcance? ¿Puedo hacer más? ¿Puedo entregar más al servicio de los demás? Cada uno de nosotros puede reconocer de algún modo cómo puede servir todavía más. Y de nuevo se insiste en la invitación. Vengan y discutamos, dice el Señor. Discutamos. ¿Qué quiere decir con discutamos? Fíjate qué precioso es cómo nos invita a discutir con Él. No se refiere a discusión de pelea,
sino a la capacidad de ponernos a intercambiar nuestras ideas. Discutir. Discutir significa eso, proponer nuestras ideas. Qué hermoso es saber que el Señor nos invita a sentarnos y discutir. Vamos a discutir esto, vamos a llegar a una resolución. Vamos a poner por delante cuáles son los pensamientos, cuáles son los problemas, cuál es tu forma de mirar las cosas. Y entonces llegar a la resolución que propone el Señor. Aunque tus pecados sean rojos como la sangre, ¿qué es lo que te ofrezco? Dejarlos blancos como la nieve. Hacer una transformación tan profunda en ti, aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Discutámoslo. No, pero es que yo no puedo cambiar. Sí, sí puedes cambiar. No, es que yo no puedo dejar atrás. Sí, sí puedes dejar atrás. Sí puedes decidir lo que el Señor quiere que hagas. El Señor lo que te propone es, lógicamente, tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Ser dóciles. ¿Ser dóciles a qué? Acuérdate cuál fue la primera palabra que escuchamos. Oigan, escuchen, abran los oídos. Por tanto, sé dócil. Dócil a la palabra del Señor y obedece. Y entonces, ¿qué sucederá? Que comerán los frutos de la tierra, es decir, llegarán las bendiciones que el Señor ofrece. Pero también está la contraparte. Si ante la invitación tú te obstinas, no quieres ser dócil, no quieres ser obediente, sino que quieres seguir en la rebeldía, bueno, la espada te devorará. Qué bonito es darnos cuenta. ¿De quién depende? Depende de mí. Depende de mí. La invitación siempre está abierta de parte del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Al leer el Evangelio de San Mateo, tenemos que darnos cuenta de la profundidad de lo que está diciendo el Señor. Inicia esta parte diciendo en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa en la cátedra? La cátedra es la silla donde se sienta el maestro, aquel que tiene la autoridad para enseñar. Moisés, como el gran profeta de Israel, era el que enseñaba al pueblo de Israel. En la cátedra de Moisés, en el puesto de Moisés, es decir, en ese puesto encargado para enseñar y enseñar qué cosa, la palabra de Dios, se han sentado los escribas y los fariseos. Uno podría pensar que el Señor va a llamar a una gran rebeldía. Mira, los escribas y los fariseos son unas personas que no viven verdaderamente la palabra del Señor, que no hacen las cosas como deben hacerlas y por tanto los vamos a derrocar de su puesto. Y sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que dice? Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Esta es una realidad
tan profunda la que nos invita a vivir el Señor, porque el Señor nos invita a ser obedientes, pero a la vez a tener nuestros ojos bien abiertos y a nunca perder nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de darnos cuenta. Nos invita, sí, a ser ovejas de su rebaño, pero no ovejas que dejan de pensar, no ovejas que renuncian al criterio y a la reflexión. Y esto es tan hermoso y tan bello. ¿Por qué? Porque el cristianismo nunca va a poder ser una secta donde hay uno que puede decir cualquier cosa y todo el resto, el que pertenece a la secta, tiene que aceptar lo que diga el guía de esa secta, aunque sean locuras absolutas. No, ese no es el cristianismo. Hagan lo que les digan. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad, están sentados en la cátedra de Pedro. Pero no dejen de ser reflexivos y abran los ojos y desen cuenta que sus obras no reflejan el cumplimiento de la palabra de Dios. Dentro de la iglesia nos podemos topar y nos hemos topado a lo largo de la historia muchísimas veces con esto. Gracias a Dios, yo creo que a lo largo de la historia, así como hemos tenido muy malos ejemplos, el contrario ha sido la mayoría. A mí es lo que me pasó. ¿Qué he visto yo en los pastores en la iglesia, en los sacerdotes en la iglesia? He visto grandes, grandes hombres que han buscado la santidad. Me he topado con personas que han tenido experiencias horribles con sacerdotes, que han tenido experiencias horribles con obispos. Y claro, se entiende la frustración que pueden llevar en su corazón. Yo, en cambio, me he topado con gente maravillosa, desde muy pequeño. Sacerdotes maravillosos que me hicieron efectivamente ver el sacerdocio con tanto amor, con tantos deseos de efectivamente vivir la palabra del Señor. Pero no somos ciegos, no dejamos de ser reflexivos y no dejamos de ver que efectivamente pueden producirse situaciones donde hay hombres en la iglesia que no están viviendo el Evangelio. Y sin embargo, el Señor nos dice, pero si tiene autoridad, si está sentado en la cátedra, si es el Papa, si es el obispo, si es el párroco, bueno, entonces le vas a deber obediencia. Pero esa obediencia no es una obediencia ciega, es una obediencia en el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero en cambio, si te manda a hacer lo que no es palabra de Dios, entonces no lo vas a hacer porque no vas a imitar sus acciones. Y lo más importante, vas a ser libre de sus acciones. Si esa persona decide vivir, aunque sea un obispo, aunque sea un sacerdote, si desea vivir, si decide vivir alejado del Evangelio y haciendo lo que no debe hacer, a mí no me va a tirar abajo mi fe. Porque mi fe, ¿dónde está? Mi fe está en las manos del Señor. Mi fe está en la palabra del Señor. Y por eso mi maestro es Cristo. Qué importante mantener siempre, por eso ese espíritu crítico, obediente, humilde, sí, pero no irreflexivo, no de aquel que deja de pensar, no de aquel que deja de analizar. Lógicamente hay que darse cuenta también que yo tengo que tener humildad en mis reflexiones y humildad en mis opiniones, porque hoy en día nos topamos también con personas que creen que todo está equivocado en las personas que no les caen bien. Y entonces hay una gran rebeldía contra los obispos, contra los sacerdotes. Hay que tener mucho, mucho cuidado también ahí, porque entonces todo lo veo malo. Hay católicos que lamentablemente viven en guerra contra todos, porque creen que pertenecen a un grupo especial, que todo lo tienen correcto. Y esto nos va a llevar a una enorme arrogancia también. Por eso es ese equilibrio que tiene que encontrar cada uno de nosotros entre esa humildad en la obediencia, esa humildad que me lleva a ver
efectivamente que Cristo ha querido formar una iglesia y que como institución formada por hombres y mujeres como tú y como yo, siempre va a tener conflictos, siempre va a tener dificultades, siempre va a tener encontrones y siempre va a tener hombres y mujeres que deciden hacer el mal y pecar. Pero también, lógicamente, voy a respetar esa autoridad que viene del Señor, esa autoridad que se le ha dado en el ejercicio de ese cargo. Qué profundo es entonces lo que está diciendo el Señor. Hagan lo que les digan, pero no los imiten. ¿Por qué? Porque efectivamente no hacen lo que tienen que hacer. Y lo que están haciendo es efectivamente poniendo pesos muy difíciles de llevar a los demás, pero ellos no los hacen. Todo lo hacen además para que los vea la gente, es decir, que tienen una finalidad tan contraria a lo que es el Evangelio, porque la finalidad del servicio sacerdotal, ¿cuál tiene que ser? La salvación de las almas, no otra. No puede haber otro deseo. No es que yo quiero tener una posición, no es que yo quiero gobernar, no es que yo quiero ser superior, no es que yo quiero tener una posición. Hermano mío, entonces te perdiste. Te perdiste absolutamente porque el Señor llamó a sus discípulos ¿para qué? Para que sean pescadores de hombres. Es decir, para preocuparse por la salvación de las almas. Muchos a veces nos encontramos en esa situación de mirar que hay aquellos que no tienen deseos de evangelizar, que no tienen deseos de salvar almas. Y bueno, esta situación, ¿cuándo se va a acabar? Nunca. Nunca, hermano mío. Yo por eso nunca me lleno de desesperanza. A mí vienen personas y me hablan, ay, pero la iglesia está pasando por momentos tan difíciles y tan duros y no sé qué. ¿Has leído la historia de la iglesia? ¿Has leído de verdad la historia de la iglesia? ¿Conoces la historia de la iglesia? Porque aquel que conoce la historia de la iglesia mira con maravilla cómo el Espíritu Santo la lleva. Nunca la ha dejado de llevar y nunca la va a dejar de llevar. Y yo me voy a quedar simplemente en ver lo malo que hacen los otros. No, es que mira esos obispos, mira esos sacerdotes, que no sé qué. Y el Señor que nos dice, tú, no dejes que te llamen maestro, no dejes que te llamen padre, es decir, no busques ser superior a los demás. Cristo, Cristo es tu guía, y que el mayor de ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tengo que buscar entonces yo? El servicio y la humillación. Fíjate en la palabra, humillación. Ya lo decíamos en esta semana. Recordar que hemos sido salvados por la humillación de Cristo en la cruz. La clave de nuestra salvación está en la humillación de Cristo y en la medida que yo participo en esa humillación, entonces voy a entrar en el camino de la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.